Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con vehementes y reiterados llamados a aprovechar el último tramo del Estatuto de Protección Temporal TPS, cuya fecha caducó este lunes 6 de agosto, autoridades de gobierno y activistas defensores de los derechos de los inmigrantes motivaron a más de 40,000 hondureños residentes en los Estados Unidos. La cifra más reciente de la Cancillería hondureña muestra que un poco más de 2,000 hondureños habían realizado el proceso de reinscripción al TPS. Quienes se autoexcluyan y opten por no realizar la reinscripción quedarán sin el amparo y sin el estatus legal, expuestos a la expulsión inmediata. Eso han avisado autoridades de ambas naciones. Las alarmas se encendieron desde mayo anterior, cuando el presidente Donald Trump anunció el cierre del TPS para más de 44,000 hondureños refugiados en el país del norte tras el paso del destructivo huracán Mitch por Honduras en 1998. Washington dio hasta el 5 de enero del 2020 para que los connacionales regularicen su estado migratorio o procedan al retorno ordenado al país, haciendo con esto de Honduras la sexta nación a la que el presidente Trump cancela el TPS. Pablo Mario Ordóñez, cónsul de Honduras en Los Ángeles, explicó que hace 2 años gestionó 1,500 solicitudes de renovación. En enero, para la extensión de 6 meses, fueron unas 750. Ahora, a tan solo 3 días de la fecha límite, solo se llenaron 300. En circunstancias actuales, muchos tepecianos basan su desinterés en un ¿para qué reinscribirse si ya no tiene sentido? O ¿para qué voy a gastar casi $500? Pero se les informa que con la renovación tendrán protección de no ser deportados por 1 año y medio, y en ese lapso pueden suceder muchas cosas, aconsejó Ordóñez. La organización hondureña Francisco Morazán advirtió de no cumplir la reinscripción, miles quedarán sujetos a una orden de deportación, perder la licencia de conducir, el empleo por carecer de permiso de trabajo y a quedar fuera de opciones en el futuro. Sobre el tema, el expresidente del Banco Central de Honduras, Manuel Bautista, estimó que el impacto en la recepción de remesas familiares será poco y que la expectación es más que todo mediática. Bautista sostuvo que una encuesta realizada el año pasado por el Banco Central mostró que cada persona enviaba $4,000 por año, y si son 45,000 acogidos al TPS, el impacto, si se vendrían unos 45,000, sería de unos $100 millones menos en remesas para Honduras. El año pasado ingresaron $4,200 millones en remesas familiares. Este año se espera que ande alrededor de $4,300 millones, lo que marca una disminución en esa tendencia. Criterio del que el analista social Eugenio Sosa disiente enfáticamente, ya que si se dan deportaciones masivas, habrá un impacto económico inmediato en el envío de remesas. Esos connacionales vendrán al país a buscar trabajo, cuando se sabe que aquí el empleo es raquítico y precario, pero lo más seguro es que se queden viviendo de forma ilegal en Estados Unidos y sujetos a ser deportados, estimó el sociólogo. Trump está mandando un mensaje muy claro en torno al tema de los migrantes y a la ayuda de los países centroamericanos, la que hoy Washington condiciona a mantenerla a cambio de que los países del Triángulo Norte de Centroamérica redoblen la lucha contra la corrupción y mejoren las condiciones de vida de sus respectivas naciones. El panorama es incierto ante la posibilidad de que con las deportaciones de extepecianos hagan que repunte la inseguridad pública, la falta de empleos, el recorte en envío de remesas familiares y la conflictividad social en general, en un país que ya tiene serios problemas humanos y estructurales. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Es un gusto estar con ustedes. Recuerde, también nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Tela, Ceiba, Litoral Atlántico, en la 105.5, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, todo el corredor central del país, en la 93.5 y en la cálida Choluteca, en la 90.3. Ha llegado a su fin el TPS. Antes de iniciar el programa, platicaba con mis tres distinguidas invitadas, que yo me equivoqué. Hace muchos años, cuando dirigí HRN y también dirigí el deporte, me tocó ir a transmitir varios encuentros futbolísticos de la selección nacional en Miami, en Chicago, en Los Ángeles, California, en Houston. Y
les comentaba yo cómo habían hondureños. Miles de hondureños asistían a ver esos partidos, también en Washington, un partido eliminatorio donde Honduras ganó 3-2 a los Estados Unidos. En el estadio de Washington eran más los hondureños que los norteamericanos, y no digamos el Coliseo de Los Ángeles, cuando el Olimpia logró clasificar a la final del torneo de equipos campeones y subcampeones de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, y los hondureños tenían casi a reventar el gran Coliseo de Los Ángeles. Pues me equivoqué, porque yo siempre decía que por qué los hondureños eran renuentes a inscribirse en el TPS. Al final ellos tenían la razón. Eran renuentes porque ahora quienes están inscritos en el TPS, las autoridades norteamericanas saben dónde viven, dónde trabajan, cuáles son sus papeles, quiénes son sus empleadores, y esto pues ahora los pone en desventaja ante una política de este señor Donald Trump, el polémico Donald Trump, que ha hablado de sacar de su país a la mayoría de migrantes sin importarle que él mismo procede de migrantes y la misma esposa de él es migrante. Bien, está conmigo la vicecanciller, la licenciada Nelly Jerez, vicecanciller de la República. Nelly, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Está Flavia Zamora, directora general de Asuntos Consulares. ¿Cómo está, Flavia? Mucho gusto, licenciado. Gracias por la invitación a su programa. Y la abogada Sally Valladares, ella es la coordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, vicecanciller, ¿qué decirle a los hondureños? Ayer a las 12 de la noche ha finalizado la posibilidad de reinscripción en el TPS, y entiendo que en relación a otros años es más baja. ¿Qué le podemos explicar a los hondureños qué ha pasado y cuáles son las expectativas que tienen nuestros compatriotas, sus familiares? Me lo platicaba usted antes. Hay hondureños, papá y mamá, que tienen sus hijos que nacieron en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esos hijos si quieren correr, deportar a sus padres? Porque aquí tenemos que decir la verdad, esa es la idea de Donald Trump. Donald Trump nos ve de menos a los latinos. Es muy grosero al tratar a los centroamericanos, especialmente cuando habla de la gente del Triángulo del Norte. Dice que son mareros, delincuentes, drogadictos. Es bien duro el presidente de los Estados Unidos. Vicecanciller. Muchísimas gracias, Raúl. Y en efecto, el día de ayer, podríamos decirlo ya, a las 12 de la medianoche, finalizó ya la reinscripción al TPS. Todos los hondureños que han estado amparados bajo él tuvieron que haber hecho su solicitud de reinscripción. Y si nos vamos un poquito más atrás, tal como usted mencionaba, recordemos que Honduras es el único país que gozó de una prórroga, a diferencia del resto de países que también están amparados en el TPS, como El Salvador, por ejemplo, o Haití, que gozó de una prórroga de 6 meses. La ofensiva diplomática que hizo el presidente Juan Orlando a inicios de este año, el año anterior e inicios de este año, logramos hasta cierto punto que el TPS continuara por 18 meses más. Pero ¿qué pasa con esto? Durante estos 2 meses de reinscripción, los 44.079 tepecianos, o sea, hondureños amparados bajo el TPS, 44.079 tuvieron que haberse reinscrito. ¿Por qué? Porque con eso ellos van a gozar de 18 meses de poder tener permanencia dentro de Estados Unidos, continuar con sus trabajos, continuar con su vida, sus hijos en las escuelas, y ellos pues seguirse manteniendo allá. El no reinscribirse ya nos pone un poquito en aprieto, nos ponen un poquito de problemas, porque quedarían ellos de una manera irregular, a menos que estén buscando ya lo que las asesorías legales les pudieron haber dicho. ¿A qué me refiero con esto? Hay varios casos, Raúl, y cada caso es diferente. Tenemos hijos, o sea, que ya cumplieron los 21 años, que pueden solicitar, que nacieron allá en Estados Unidos y que pueden solicitar a sus padres. Entonces ellos ya no pueden entrar dentro del TPS, sino que ya ellos entran en otro tipo de proceso, y esas son situaciones que vamos a ir viendo caso a caso con cada uno de ellos que se haya reinscrito. Al día de ayer a mediodía llevábamos solamente 2.070 tepecianos que se habían reinscrito directamente en los consulados. Esto no significa que son los únicos que se han reinscrito, sino que lo que significa acá que estos son los que buscaron el auxilio de nuestros cónsules. Los cónsules no han parado de trabajar. Incluso ayer pues
Algunos de ellos me mandaban la foto de las 12 de la noche y decían misión cumplida, Atlanta, misión cumplida, Chicago, misión cumplida, Miami, en New Orleans, y cada uno de estos lugares que la instrucción fue que todos en sus oficinas hasta las 12 de la noche. Sí, ¿por qué se dio una reinscripción tan baja? Podríamos decir en los consulados que la gente lo hace más en línea. O sea, la gente es algo que ha venido históricamente pasando. La gente busca más hacerlo en la comodidad de su casa, en su trabajo, su computadora personal, y mandan las solicitudes vía correo. Ya ha sido una costumbre que así lo hagan. Siempre es un porcentaje mínimo, bien mínimo, el que lo hace vía los consulados. Pero como estábamos dando las asesorías legales, entonces muchos aprovecharon el momento de la asesoría legal para poder llenar sus formularios y ahí nomás poder ser enviado. Dimos más de 1900, si no me equivoco, 1970 asesorías legales, donde se le vio a cada una de estas personas, se les explicó qué eran los pasos que ellos tenían que hacer para poder optar o al TPS o a cualquier otro tipo de visado. Flavia, como directora general de Asuntos Consulares, ¿sus criterios al cierre ya del TPS? Como autoridades y siguiendo el mandato del señor presidente y de nuestras autoridades de Cancillería, pues el trabajo fue bastante arduo. Estuvimos invitando a la comunidad hondureña que está amparada en el TPS a poder procesar sus solicitudes y no desaprovechar esta oportunidad. Recordemos que al reinscribirse ellos tienen la posibilidad de tener un trabajo de forma regular, no exponerse al momento que finaliza el proceso de reinscripción. Ellos están expuestos a una eminente deportación, lamentamos mucho eso. Y como usted mencionaba hace un momento, el número de las personas que fueron reinscritas en esta última ampliación del TPS, la conoceremos hasta dentro de unos días, que las autoridades de los Estados Unidos procesen las solicitudes y que nos brinden a través de nuestra embajada en Washington el dato global de las personas que han sido reinscritas. El no haberlo hecho significa haber abandonado el proceso y esto limitaría de alguna manera a que se haga una revisión del caso y poder conocer las posibilidades que ellos tengan para optar a una regularización permanente en ese país. Los que no lo hicieron, que deciden esconderse, buscar la forma de quedarse. ¿Qué piensa usted de eso? Así es, ellos van a buscar la manera de mantenerse en ese país. Si no es la opción de regresar a Honduras, pues ellos van a moverse de su lugar de residencia. Recordemos que ya hay un antecedente de donde ellos viven porque han estado llenando esas aplicaciones durante 20 años. Así es de que buscarán las opciones. Lamentablemente serán en condiciones precarias porque no van a tener ese permiso que les permita movilizarse de forma regular en Estados Unidos. Cuando usted, y eso lo he escuchado ya, que por ejemplo si alguien vive en Miami, va a tenerse que ir al interior de los Estados Unidos. Así es, ¿verdad? Es correcto, hay una movilización interna, hay un desplazamiento interno dentro de los Estados Unidos para ellos mantenerse allá. Recordemos que es una vida la que tienen, son más de 20 años, tienen sus hijos, tienen sus familias, ya ellos se han establecido allá. Muchos de ellos tienen negocios, tenemos buenos hondureños, han pagado sus impuestos, son generadores de empleo muchos de ellos. Pero perdón Raúl, quiero agregar algo en lo que dice Flavia. Ellos tienen un carnet, que el carnet dice que se vence 2020. 2020. Entonces muchos de ellos se abocaron a los consulados y nos decían, es que yo ya tengo mi carnet y aquí dice hasta el 2020. Entonces hubo un poco de confusión también con eso porque las autoridades estadounidenses dijeron, no lo van a renovar, no se preocupen, no tienen que volverlo a pagar porque ya lo habían hecho durante estos 6 meses. Entonces, con ese carnet, con ese se van a ir, pero deben de reinscribirse. Pero muchos de ellos dijeron, no, yo ya tengo mi carnet, yo con esto puedo trabajar, yo con esto no voy a tener ningún problema. Entonces, ha existido esa confusión y algunos de ellos que no se reinscribieron se van a valer del carnet que dice hasta el 2020. Abogada Sally Valladares, su análisis, con usted hemos compartido varios programas sobre este tema, pero la verdad que ya finalizó el TPS. ¿Cuál es su análisis? Bueno, definitivamente el día de ayer fue un momento que sabíamos que este plazo que se había establecido era, digamos, fatal en el sentido de ser esa última vez que se iba a hacer la renovación de TPS, pero
También hay que analizar que a partir de que se anuncia, no solamente en mayo cuando se anuncia la cancelación de TPS para los hondureños, sino desde cuando ya se habían dado los anuncios de que no se iban a dar más renovaciones a las diferentes nacionalidades que se habían acogido a TPS, pues los hondureños tomaron medidas, algunos ya las habían tomado desde años anteriores, pero esto, digamos, vino a acelerar ese proceso de toma de decisiones sobre cuál iba a ser ese futuro en razón de personas que tienen un promedio de 19 años de vivir en Estados Unidos, donde definitivamente, como aquí lo han mencionado, pues ya tienen una vida hecha. Y no es solamente toma de decisiones sobre los bienes adquiridos o el dinero que se haya acumulado, ¿no? Sino más bien es en razón a un arraigo que ya va vinculado a familias que están constituidas en ese país y que pues obligaban de una u otra manera, ya sea asesoría a través de los consulados o asesorías a través de organizaciones de migrantes o abogados privados, a buscar esas alternativas. Así que no dudamos también de que muchas de estas, digamos, desistimientos pudieran obedecer a asesorías en razón de otras alternativas que en el camino se fueron produciendo y que en otros casos, como también no lo podemos negar, ante esa falta de, digamos, de expectativas u oportunidades a la vista para poder regularizarse, pues tomaron la decisión de quedar en una condición indocumentada, evitando de esa manera ser controlados a futuro para lo que serían las órdenes de deportaciones que vendrían posterior a enero 2020. Vicecanciller, ¿el impacto social y humanitario que representa para el país? Bueno, estamos hablando de 44.079 familias, o sea, no lo vamos a ver como una persona que debe de reinscribirse, sino que alrededor de todos ellos hay hijos, hay hijas, son familias que están establecidas allá en Estados Unidos. Nosotros nos estamos preparando, Raúl, estamos trabajando una propuesta que el presidente nos ha solicitado. ¿Qué pasaría si todas estas familias, no nos estamos preparando para una o dos, sino que qué pasaría para el país si todas estas familias fueran retornadas a nuestro país? Recordemos que es gente que muchos de ellos tienen sus propios negocios o microempresas, sus vehículos, sus casas, la educación bilingüe de sus hijos. Entonces, el retorno que el país debe de darles, porque en algún momento ellos salen por una situación, ya sea el tema del Mitch o cualquier otro tipo de situación que haya sido, ellos salen del país y si ellos van a retornar voluntariamente o son retornados en este caso, nosotros como país debemos de estar preparados. El presidente ha solicitado esta propuesta, lo vamos a esperar con los brazos abiertos, pero no solamente es decirlo, sino que también es actuar, trabajar y ver qué propuesta les tenemos que dar. Lo que yo le puedo mencionar son los beneficios a los cuales ellos deberían de ser directamente, tienen que tener acceso a ellos para poder pues saber que aquí en Honduras pues pueden regresar a cualquiera de sus municipios de donde ellos son. El impacto, Raúl, es el cambio de vida que ellos podrán tener, ¿verdad? El impacto tenemos que verlo desde ese punto de vista. Recordemos que también tenemos padres que tienen actualmente niños pequeños. Se nos acercaron familias allá en los consulados que tienen niños de 7, 8 años que han nacido en territorio estadounidense. Entonces ahí vienen ellos y nos preguntaban, ¿qué hago? ¿Los puedo dejar con una prima? ¿Los puedo dejar con un pariente acá? Tengo una amiga que los recibe, que me dice que ella se puede quedar con ellos mientras yo arreglo mi situación. Yo me retorno a Honduras mientras yo estoy con mi proceso para que mi hijo en un momento dado me pueda solicitar. Y a ellos se les ha dicho, bueno, su hijo tiene 7, 8, 9, 10 años, tiene que esperar hasta los 21 para que lo pueda solicitar. Entonces, el impacto ahí es desintegración familiar completamente. Entonces, todo eso lo estamos viendo en los consulados. Como le digo, cada caso es diferente, cada uno es una historia, y es una historia de un hondureño que está en un país que lo acogió por 20 años y que ahora le ha dicho, usted tiene que regresarse a su casa. Yo quiero que las tres me hagan un análisis. La gente, me escribe alguna gente y me dice, puras mujeres tenés hoy, qué bueno que le das oportunidad a las mujeres. Claro que sí. Y las tres son conocedoras de este tema. Pero hay 47,000 tepecianos. 44,000. 44,000. Pero en Estados Unidos hay más de 600,000 hondureños. Uno de ellos tienen muchos años, tienen sus papeles. Sí. Yo tengo una tía que vive en Nueva York que tiene sus papeles. A ella no la pueden deportar, ya es residente. Hay muchos hondureños a condiciones,
pero hay muchos hondureños que ni tienen papeles, ni tienen TPS, Nada. y viven allá, no tienen nada. Irregulares completamente. Irregulares completamente. El análisis de ustedes sobre este punto. La mayoría de los hondureños que viven en Estados Unidos ni tienen papeles, ni tienen TPS. Sale. Bueno, realmente hablamos el censo menciona casi 60,000 personas, pero sabemos que pueden haber más hondureños y este es también un trabajo de poder determinar específicamente qué cantidad de personas hay. Claro, se vuelve un trabajo un poco complejo, dado que la mayor parte de esa población hondureña es población indocumentada. Y bueno, aquí vienen, digamos, dos tipos de análisis. Uno es los que ya tienen una condición migratoria y dos, que son las personas que han estado indocumentadas y que tienen también muchos años de estar indocumentados. Algunos podríamos atrevernos a decir, incluso desde el momento en que se abre TPS, algunos decidieron no abocarse a TPS y se establecieron y al día pues no han regularizado su situación, que no pueden ser muchas personas, pero que están engrosando, digamos, esa población de indocumentados. Y por otra parte también, adicional a hacer un análisis específico sobre población documentada e indocumentada, es sobre las medidas que se están tomando en este momento en Estados Unidos, no solamente para revisar las personas que ya están documentadas, porque hay que saber que no solamente los TPS están siendo revisados, no en función de la cancelación, sino también en función de los que ya tienen una residencia y están viendo cuál es el comportamiento de estas personas. Y lo otro, que ya lo hemos visto, que ha estado ocurriendo, que es estas medidas de control que se están generando a través de las redadas en centros laborales, de manera aleatoria en la calle, ¿no? Pidiendo documentos. Entonces, ahí, es decir, hay todo un escenario de riesgo para toda la población hondureña, independientemente esté documentada o esté indocumentada. Sí. Antes de continuar con la vicecanciller Nelly Jerez y con Flavia Zamora, directora general de Asuntos Consulares, está con nosotros desde la ciudad de Nueva York el cónsul de Honduras en Nueva York, Juan Diego Zelaya. Licenciado Juan Diego, ¿qué le podemos decir a la población? ¿Cómo fue el cierre de la reinscripción al TPS en Nueva York? ¿Qué le podemos decir a los hondureños, a los familiares de los hondureños que viven en Nueva York? Buenos días, Juan Diego, gusto en saludarte. Muy buenos días, Raúl. Buenos días a la directora Flavia, buenos días a la vicecanciller Nelly, a todo el pueblo hondureño que nos está viendo y escuchando a través de Canal 11. Ayer pues se cerró el periodo, Raúl, han sido 2 meses, y Nelly te lo puede comentar también, bastante ajetreados, movidos. Uno, por el tema de las familias que fueron separadas, y dos, por el tema del TPS. Yo tengo ya como 2 meses de estar acá y desde que llegué, todos los sábados, inclusive desde antes, se ha estado atendiendo en horario extendido, con asesorías gratuitas, con llenado de formularios, a todos los hondureños que están acogidos bajo el tema del TPS. Ha habido mucha incertidumbre, mucho miedo de parte de los compatriotas. Casualmente el sábado pasado estuvimos reunidos con hondureños del estado de New Jersey que realmente tienen temor de lo que viene, porque si bien ya todos hicieron su reinscripción, si bien ya todos llenaron sus formularios en el 2020, pues ya ellos están a la expectativa de qué tipo de estatus van a tener. Obviamente el presidente de la República ha estado bastante preocupado por este tema, el embajador Tábora también, la canciller también, moviéndonos con los congresistas, con los senadores, con aliados que podamos tener para lograr una reforma migratoria integral que permita que estas personas que han estado acá, muchos por más de 20 años, puedan seguirlo haciendo. Esta gente es gente trabajadora, que para que te renueven el TPS, y la gente que nos está escuchando y viendo, tienes que tener un récord cristalino de todo, ni una sola mancha sobre tu récord, o sea que son hondureños buenos, que han contribuido a su comunidad, que han contribuido a sus familias, que han contribuido a la sociedad y que tienen un arraigo fuerte aquí en el país. Y son hondureños que tienen que sostener 1, 2, hasta 3 hogares, el que están aquí en Estados Unidos y también el hogar que ayudan a sostener a través de las remesas que mandan mes a mes a Honduras, que a veces son hasta 2 hogares. Creo que hemos hecho jornadas realmente fuertes de trabajo.
atendiendo a estos hondureños, ayudándoles con asesoría gratis en alianza con firmas de abogados que miran casos particulares, porque cada hondureño acogido bajo el TPS tiene su caso particular, y en muchas ocasiones hemos encontrado avenidas donde ellos pueden iniciar un trabajo, una ruta para poder cambiar de estatus, pero en otras no. Y obviamente el miedo, la incertidumbre pues se mantiene dentro de la población tepeciana, que son buenos hondureños que están acá. Vamos a ir trabajando, recibiendo los lineamientos por parte de Nelly, la vicecanciller que estaba al frente de estos temas de todos los consulados en Estados Unidos, trabajando para buscar esas avenidas, esas rutas y poder ayudarles a nuestros hermanos tepecianos. Esta convivencia que te ha dado estos 2 meses ya de estar en Nueva York y que la gente habla contigo, que habla los fines de semana, le decía aquí a la abogada Sally Valladares, que es la coordinadora del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, igual que a la vicecanciller Jerez y a la directora de Asuntos Consulares, Flavia Zamora, Juan Diego, de que esos 44,000 tepecianos son pocos para los hondureños que viven en los Estados Unidos. Unos tienen papeles, otros no tienen ni TPS ni papeles. ¿Qué has visualizado? ¿Qué te dice la gente, Juan Diego? Y los temores también, y la actitud cada día más dura, más grosera de Donald Trump en contra de los latinos, y él habla también especialmente de los que forman parte del Triángulo del Norte, de El Salvador, Guatemala y Honduras. Juan Diego, ¿qué visualizas? También aquí platicábamos de que hay personas, parejas hondureñas, que sus hijos nacieron en los Estados Unidos, pero que a ellos los pueden deportar. Y ese trámite de solicitar a sus padres no es un trámite de la noche a la mañana, es algo que lleva tiempo y que no es fácil. Sobre esto, Juan Diego. Bueno, hablaste de varios temas, Raúl. Es cierto, la comunidad tepeciana son 44,000 más o menos los que van a lograr su reinscripción, pero ¿cuántos hondureños hay en Estados Unidos? Y dependiendo de las cifras que mires, llegamos hasta 1.5 millones. Solo aquí en la zona de Nueva York, de acuerdo a las diferentes cifras que hemos logrado recabar con la comunidad hondureña, estamos hablando de más de 150,000 hondureños solo en la zona de Nueva York, sin contar el Tri-State Area, que es Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, en fin. Entonces, tienes a muchos hondureños en diferentes situaciones. Les quisiera comentarles, se lo comentaba a Nelly el otro día, hubo una familia, 2 hermanas de Olancho, Glenda y Lina, que viven aquí cerca, en Union City, New Jersey. Fueron víctimas, su familia fue víctima de un incendio. Y Glenda perdió 4 hijos, Lina perdió 1, 2 hermanas que perdieron 5 hijos. Estuvimos con ellos platicando, y ellos el miedo era la atención mediática que estaban recibiendo, por el miedo porque ninguna de las dos está documentada. Imagínate ese temor, si bien mucha gente les ayudó, la alcaldía de Union City les ayudó a poder salir adelante, estamos coordinando con ellas el tema legal, pero ese mismo tipo de miedo lo tienen muchos hondureños en Estados Unidos. Y si sumas a eso un ambiente, no diría, tal vez un poco antisemítico, en el sentido de que sí hay muchos grupos que son anti-inmigrantes aquí en Estados Unidos, así como los hay muchos que son pro-inmigrantes. Sí quiero comentarte que junto con los demás cónsules de Latinoamérica, especialmente del Triángulo Norte, hemos hecho como un bloque y hemos estado en constantes reuniones con diferentes organizaciones como la Liga Antidefamación, que tiene que ver con todo lo que es en contra del odio, para poder coordinar con ellos, informarles de información que recibimos nosotros de nuestros compatriotas, donde de repente hay grupos que están haciendo este tipo de movimientos de odio, de contra inmigrantes, y ellos también nos informan a nosotros de regreso. Esta reunión la tuvimos la semana pasada, y a partir de la próxima semana vamos a iniciar una campaña en conjunto que se llama Denuncia el Odio. Son cosas que podemos hacer en conjunto que no tienen que ver solamente con los hondureños, sino también con los mexicanos, con los salvadoreños, con los guatemaltecos, en fin, con todos los inmigrantes que están aquí en Estados Unidos y que contribuyen a la sociedad, que contribuyen a la economía. Como consulado te puedo decir que aquí en Nueva York todos los días es un mar de gente. Sacando el cálculo te diría que atendemos, porque la gente aquí viene con su hermano, con su pariente, con sus hijos, por aquí pasan 4,000 personas a la semana, siempre diferentes, porque cada quien viene a hacer un trámite diferente.
Si bien la mayor parte de los trámites son trámites de renovación de pasaportes, también hay trámites de certificación de nacimientos, inscripción de matrimonio, certificación de divorcios, autorizaciones de salida del país, en fin. Tú platicas aquí con la gente que vive el día a día y obviamente tú sientes en ellos como el cambio de ambiente en la sociedad, que muchos les da miedo inclusive decir que son tepecianos, porque quiere decir que tienen un estatus temporal, cuando durante 20 años los han considerado parte de la sociedad. Entonces son cosas que también no solo es un trámite de sacar el pasaporte, de sacar el trámite, sino también de hablar con ellos, de platicar, de entenderlos y ponernos a la disposición de ellos en lo que nosotros podamos como consulados. Es una directriz que hemos recibido del presidente Hernández, de la canciller María Dolores y también de Nelly, que es la que está con nosotros todos los días pendiente de lo que está pasando en todos los consulados de Estados Unidos. En Nueva York, a Juan Diego Zelaya, que sigue haciendo esa labor. Juan Diego, independientemente de que ahora está como cónsul, es una persona que le gusta ayudarle a la gente. Y tenemos un buen cónsul allá en Nueva York, sin ninguna duda. ¿El comentario, vicecanciller? Bueno, comentarte que lo que Juan Diego acaba de mencionar es vital, ¿va? El trabajo que se tiene que hacer con la comunidad hondureña es el cambio que le estamos dando al rostro de todos los consulados. El presidente fue claro, Raúl, diciendo que yo quiero que los cónsules salgan, estén con la gente, la apoyen, estén pendientes de todo lo que está pasando alrededor. Y ya lo mencionó Juan Diego. La semana pasada platicábamos con él con este incendio espantoso que pasó en una comunidad ahí cerca de donde él está. Y todos eran hondureños, fallecieron chiquitos hondureños, una señora hondureña y quien queda es una madre con uno de sus hijos, pero los otros 3 lastimosamente fallecieron e inmediatamente todo el consulado se volcó a ver cómo se le ayudaba. Pero esa es una familia que estaba en un cuarto, en una forma no como deberían de estar viviendo, pero que estaban en un país donde la ayuda, en este caso, Raúl, pues debe de venir de nosotros porque nosotros somos los que los representamos a ellos allá. Es difícil, la situación migratoria en Estados Unidos no está fácil ahorita. Lo que nosotros vivimos con la primera dama, ella liderando toda esta fuerza de tarea junto al resto de compañeras que la conformamos, como es Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración, el DINAF, que también está ahí presente, fue algo duro lo que nosotros vivimos en la frontera al ver no solo los niños separados, Raúl, sino que también ver a aquellos padres implorándonos a nosotros ayudarles a salir de ese proceso de detención en el que ellos estaban. Y nosotros como autoridades, como hondureñas, como madres, en el caso de nosotros que estábamos ahí, nos dolió mucho. Nos dolió mucho la ruta migratoria que ellos pasan, que es una ruta migratoria sumamente peligrosa, todo el proceso que ellos llevan y de por sí llegan, los separan, los detuvieron, los padres mandados a un lado y los niños mandados por otro lado. Juan Diego bien lo decía, han sido 2 meses que hemos estado trabajando, no vamos a parar de trabajar. Ayer al presidente, pues yo le comunicaba y le decía, presidente, los consulados están abiertos ante cualquier necesidad que tenga. Y algunos me decían, pero mire, el correo se cierra aquí a las 8. ¿Qué vamos a hacer? No importa, atiendan. Eran las 11 de la noche y muchos consulados seguían atendiendo 1 o 2 personas, pero les estábamos apoyando, Raúl, en el último momento, pero ahí estábamos nosotros para apoyarlos. Esa es la labor que hacemos nosotros en los consulados y vamos a continuar. Las asesorías legales gratuitas van a continuar, lo decía la abogada Sally. Este es un proceso, son 18 meses donde nosotros tenemos que trabajar caso a caso para que logren ellos su permanencia allá, porque Raúl, sinceramente, ninguno quiere retornar. Ellos quieren mantenerse allá en el país, ellos ya tienen una forma de vida allá en Estados Unidos y ellos quieren continuar allá. Flavia. Gracias. Todos los extranjeros que residen en un país X, independientemente de su estatus migratorio, están supeditados a las políticas migratorias. Es por ello, y haciendo eco de lo que mencionaba la abogada Sally, hay muchos hondureños que sí tienen su residencia y que sí tienen también y han logrado su ciudadanía, pero deben de ser siempre muy cuidadosos con el actuar que tienen en ese país. No van a estar exentos de una aplicación de una sanción migratoria en caso de que cometan una falta. Por eso también hacemos el llamado para que la conducta de ellos sea intachable como lo ha sido por muchos de ellos.
También es importante mencionar que las jornadas de trabajo que han tenido nuestros consulados han sido bastante fuertes, aun a pesar de que ellos también tienen una familia, que también tienen actividades que realizar, pero han estado ahí prestos a atender durante fines de semana, en horarios extendidos, los días de semana. Vamos a continuar trabajando, vamos a continuar brindando ese apoyo. También hemos coordinado, bajo la dirección de la vicecanciller Nelly, los consulados móviles, que son jornadas en las que se dan las asesorías legales gratuitas y podemos acercar los servicios consulares a aquellas comunidades donde reside una gran cantidad de hondureños y que por alguna razón no tenemos una oficina sede. También esto ayuda para que los hondureños puedan estar documentados. Recordemos que indistintamente de su estatus migratorio, ellos tienen todo el derecho de acercarse a nuestras oficinas consulares y poder tener acceso a todos los servicios consulares que están dispuestos para ellos. Así es de que en el área consular y también en el área migratoria vamos a continuar trabajando. Tienen que revisar sus casos, cada caso es diferente y hay muchas opciones. No se limiten a porque tienen un hijo ciudadano americano mayor de 21 años o porque están casados con un americano o una americana. Eso no son las únicas opciones, hay muchas más. Así es de que es necesario que se puedan revisar esos casos y que dentro del marco legal se busquen las opciones para que ellos puedan tener un cambio de estatus migratorio y puedan continuar teniendo una vida en ese país. Vamos a pensar un escenario difícil. Abogada Sally, las autoridades de los Estados Unidos, ¿qué están pensando hacer? Porque algunos deben estar pensando, bien, Trump dice que los saquemos. Aquí tenemos que hablar con la realidad. Bueno, yo creo que no es lo que están pensando, o sea, eso ya son acciones que se están ejecutando, ¿no? Que hablábamos de las redadas, hablábamos de estos requerimientos que se están haciendo de manera aleatoria, así que no es lo que están pensando, son medidas que ya se están imponiendo. Recordemos que en abril de este año se anuncia esta política de tolerancia cero, donde se imponen cargos criminales a cualquier persona que ingrese de manera indocumentada, ¿no? Estas medidas extremas que implicaron, y yo creo que es algo que también no se debe de abandonar y que sabemos que en ese sentido la semana pasada también se hizo un pronunciamiento sobre esta todavía reunificación de familias que todavía está por darse, es decir, que hay situaciones que ya están pasando y que comenzaron no solamente con anuncios desde una campaña política en Estados Unidos, sino que ya son medidas que se están concretando y que lamentablemente afectan población indocumentada en Estados Unidos, población documentada en Estados Unidos, pero que también, y yo creo que aquí esto es otro análisis que hay que hacer, es en razón a las personas que están intentando ingresar a la frontera de Estados Unidos, pues ya hay una consecuencia, ¿no? Que es la imposición de cargos criminales, ¿no? Entonces, como una política federal. Entonces aquí hay un tema de escenarios completamente negativos, y yo creo que también el cónsul mencionó algo importante y eso hay que insistir en razón de también el impacto que está generando esta política de Estado que llama, ¿no?, a xenofobia, a estas expresiones de racismo y que implica también una respuesta desde los estados a evitar crímenes de odio contra la población migrante y que definitivamente pues ahí también hay un trabajo por hacer para evitar más la discriminación, ¿no?, y la criminalización de la migración en Estados Unidos. Sí, está don Alfredo Santos y don Abel Acosta. Don Abel está en San Manuel Cortés y don Alfredo Santos en Tegucigalpa. Don Alfredo, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Raúl, y buenos días a sus panelistas ahí. Bueno, mire, lo preocupante es que, bueno, el gobierno tiene razón de estar preocupado porque se le está yendo le están sacando la minita de oro de Estados Unidos, porque prácticamente, como dicen, los inmigrantes son los que mantienen a este país definitivamente, ¿verdad? Pero el problema ha sido no solo este gobierno, sino que todos los gobiernos, ¿verdad?,
volvemos a lo mismo y mencionarlo siempre, la corrupción. Eso dio para que toda esta gente se fuera a Estados Unidos porque no tenía oportunidades, ni siquiera oportunidades para sacar el 6º grado, porque lo que se va para Estados Unidos, eso es pues gente que no, bueno, mojado, el que se va así mojado, es gente que ni el 6º grado, porque no le dieron la oportunidad los gobiernos, de todos los gobiernos, no solo este, tampoco está dando oportunidades este, ¿verdad? Porque si otro fuera, estuviera creando trabajos para que esta gente cuando ya regrese, venga a trabajar. Entonces tiene razón el gobierno estar preocupado, porque es una minita de oro, es los pobres inmigrantes son los que mantienen a este país y a la gente que está así como ustedes ahí, las muchachitas estas, bien vestiditas en sus oficinas y todo, ganando un buen salario y todo eso, ¿verdad? Entonces tiene razón el gobierno estar preocupado. Buenos días. Buenos días, vamos ahora a San Manuel Cortés, está don Abel Acosta. Don Abel, buenos días. Buenos días, mi consulta es, quiero hacer una consulta a los panelistas que están ahí, ya que yo estuve 7 años en Estados Unidos, allá el 1999, estuve 7 años allá y era un solo desastre, los consulados allá en Washington. Pero mi consulta es, hay una gran necesidad, yo tengo hijos allá, ellos necesitan tramitar cédula. Acá no se puede hacer porque ellos no están acá. ¿Qué me pueden decir las panelistas que están ahí? Porque es una gran necesidad. Ellos quieren tramitar licencia para conducir y bueno, usted sabe que eso se necesita para trabajar allá. Entonces, mire, los inmigrantes en Estados Unidos están pasando graves necesidades y mi consulta es, ¿qué se puede hacer para que ellos puedan tener su cédula ya, tramitarla ya? ¿En qué lugar Don Abel, ¿en qué lugar están sus hijos? Están en Washington, D.C. En Washington. Bien, aquí la vicecanciller. Sí, en el próximo semestre estamos programando. En el caso de don Abel, Raúl, ya que sus hijos están en Washington, ellos pueden abocarse al consulado. Nosotros tenemos los consulados móviles que también manejamos, donde perfectamente ellos pueden acceder a su tarjeta de identidad. Lo que yo le puedo recomendar es que se comunique al consulado. Ahí está nuestro cónsul Roberto Martínez, que perfectamente pueden atenderlos para que puedan acceder ellos a su tarjeta de identidad. Ustedes deben de comprender que los servicios que se están dando ahora en los consulados son mucho más. La gente a veces tiene miedo, Raúl, de ir a un consulado. Creen que con ir al consulado va a quedar ahí toda su dirección y va a quedar todos sus trámites y va a quedar y que luego va a poder llegar el servicio de inmigración y sacarlos de sus casas. Tienen un concepto erróneo. El consulado es de nuestro país, es de Honduras, que está allá en Estados Unidos y nosotros estamos para atenderlos a ustedes permanentemente. Don Abel decía de que hace 7 años, o sea, que él había estado en los años 90 en Estados Unidos. Ahorita los consulados son otra cosa, Raúl. Ya no es aquello de que el cónsul va a estar, como la mayoría cree, en una oficina. El cónsul sale, el cónsul está permanentemente con las organizaciones de hondureños y tratando de ver cómo les ayudamos. O sea, la situación ha cambiado. Y mire, en Estados Unidos se ha dado una forma de trabajo, Flavia aquí bien lo sabe, que es más el tema de servicios consulares. O sea, se dan pasaportes, se dan tarjeta de identidad a todos aquellos que están irregulares. O sea, Washington tiene de 100 a 120 citas, si no me equivoco. Diarias. Miami también, diario, que van a sacar pasaportes, que hacen sus trámites para tarjeta de identidad, para reposición de tarjeta de identidad, para partidas de nacimiento. Bueno, usted lo mencionó, documentos legales, lo mencionaba Juan Diego, como divorcios, etcétera, etcétera. Y la matrícula consular también, que esa la podemos sacar nosotros ahí en Estados Unidos. Pero no solamente eso, ahorita, de lo que decía la abogada Sally, de hoy en adelante, los consulados en Estados Unidos van a tener un ingrediente más, que es el tema de protección al migrante. Ahorita se va a aumentar la demanda de protección al migrante. ¿Por qué? Porque aquel tepeciano que no se reinscribió puede llegar a tener problemas de detención. Aquel que está de una manera irregular, y si la situación continúa como está en Estados Unidos, van a ser ellos buscados en este caso y van a haber problemas de mayores detenciones, y nos va a tocar hacer un trabajo nosotros más en apoyo a los centros de detención y a los albergues donde están todos estos niños que están cruzando la frontera. Así que el tema en Estados Unidos está cambiando. Sí se va a seguir dando servicio consular, pero también vamos a tener que trabajar mucho más el tema de protección.
Vamos a Olanchito, ahora está Raquel Aguilar. Raquel, buenos días. Buenos días. Quería hacerle una pregunta a las panelistas. Sí, adelante, Raquel. A las panelistas. Sí, hay una madre que tiene la mayoría de hijos en Estados Unidos y ha querido sacar su visa y nunca ha podido. Ha echado como 5 viajes más o menos a la embajada y nunca ha podido que le den su visa. ¿Cómo podría hacer esta madre para tenerla? Gracias. Bueno, esas son situaciones complicadas, Raúl. Primero hay que ver el estatus en el que están los hijos, si están de una manera regular. Recordemos que para la visa estadounidense, pues ya son las autoridades estadounidenses los que deciden a quién se la dan y a quién no se la dan, y eso no nos compete a nosotros como país. Sí, voy a hacer una pausa para continuar con mis invitadas de esta mañana, la vicecanciller Nelly Jerez, Flavia Zamora, directora general de Asuntos Consulares, y la abogada Sally Valladares, coordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales. Antes, Fabricio, si me acercas, Evo, ese monitor, poneme lo que te envié, que aparece en Diario La Prensa. Y se derriba puerta de hondureños mientras dormían y los capturan. Cientos de familias hondureñas han sido deportadas y separadas. Al volver, voy a darle lectura a este artículo para compartir con ustedes, televidentes, y que mis invitadas de esta mañana comenten lo que ya les está sucediendo a muchos hondureños en los Estados Unidos. Anoche se ha cerrado el TPS y la situación no es nada bueno para nuestros compatriotas. Dios primero, las cosas cambien. Volvemos. Bien, continuamos y me colocas esta nota para que ustedes tengan una idea de lo que ya le pasa a algunas compatriotas en los Estados Unidos. Dice, esto lo publica la prensa, y se derriba puerta de hondureños mientras dormían y los capturan. Cientos de familias hondureñas han sido deportadas y separadas. Aquí la señora con una niña, ven ustedes ahí. Dice, Memphis, Tennessee. Tocaron la puerta haciéndose pasar como policías, pero como no les abrieron, decidieron tumbarla. En ese momento, la hondureña María Isabel Guzmán, una migrante de 43 años, pensó lo peor. Más de 10 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llegaron hasta la habitación donde se encontraba la hondureña. Me dijeron, ¿qué papeles tienes? Yo les dije que pasaporte. El triste hecho ocurrió a eso de las 6:30 de la mañana. Comentó, me dijeron que tendría que presentarme en la tarde a migración y luego se fueron. La sorpresa de Guzmán es que también llegaron al apartamento de su hija y su nieta. Los agentes del ICE arrestaron a Guzmán y a sus hijos, Ariel Antonio Arellano Guzmán, de 21 años, y a Lidia Arellana, de 27 años de edad. También se llevaron a la hija de Lidia, de 7, y al esposo de Guzmán, Meliston Menéndez Miguel, de 30. Es totalmente alarmante e innecesario. No creo que esta niña de 7 años y su madre fueran un peligro para la sociedad, manifestó Mauricio Calvo, director de la organización Latino Memphis, que representa a la familia Amundo Hispano. Lamentable. Cada vez es mayor el número de familias en Estados Unidos afectadas por la política de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal, y que debe pedir ayuda al público para costear la vivienda, la alimentación y los servicios básicos, advierten las organizaciones de defensa de los migrantes. Los llamados de solidaridad para ayudar a hijos de inmigrantes arrestados o deportados se escucha de costa a costa del país. Ahora estamos viendo más necesidades en la familia que quedan endeudadas por los costos legales, o sea, por andar contratando abogados para que les defienda, o sin el ser querido que mantenía el hogar, asegura Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Mientras las organizaciones se enfocan en proveer asesoría legal a los afectados, la ayuda para costear el día a día está quedando en manos del público. Un ejemplo de este calvario es el pedido de ayuda de los 5 hijos de Jesús, quien fue detenido por oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas el pasado 23 de mayo.
La familia del inmigrante, que era el único sostén económico para su mujer, que padece de epilepsia, y sus hijos, no ha podido pagar la renta y está a punto de ser desalojado de su vivienda en el condado de Orange, en California. Hace 2 días, la familia se vio obligada a abrir una cuenta en el sitio GoFundMe para recolectar dinero con urgencia. En esta coyuntura, el único camino que activistas como Cabrera tienen es apelar a la solidaridad del público y de sus amigos. Inclis Onyx por Justicia en Minneapolis, Minnesota, está utilizando la misma estrategia. Aunque se dedican a luchar por el acceso a viviendas, los activistas tuvieron que apoyar a Mario, un migrante ecuatoriano detenido esta semana, y abrir una colecta. La petición está acompañada de la foto del pequeño Kevin, que quedó desprotegido tras el arresto de su padre. A pocas millas de donde vive Kevin, en San Paul, los 5 hijos de Laura Moreno también apelaron a la solidaridad del público. O sea, están pidiéndole ayuda a la gente. La inmigrante fue detenida el 17 de julio por evadir una orden de deportación de 1999. Las autoridades de Honduras calculan que Estados Unidos viven alrededor de 1 millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados que han escapado de situaciones que afectan al país centroamericano, como la violencia. Esta es una nota de la agencia EFE que ha replicado el rotativo sanpedrano diario La Prensa. Comentarios. Bueno, Raúl, estas son las situaciones en las cuales nosotros no queremos que nuestros hondureños pasen. O sea, el escenario ideal es quedarse en su país, independientemente de la situación en la que se encuentren, es quedarse acá. El presidente está haciendo muchas acciones junto a la primera dama para tratar de proveer de todo lo que es necesario acá en el país. Y mire, Raúl, es paso a paso. El clima de inseguridad que vivíamos acá en nuestro país no lo vamos a negar. Tenemos todavía situaciones en las cuales hay que seguir trabajando. El tema de las maras y pandillas, que usted ha visto cómo se ha reforzado mucho en este tema. Y esto ha hecho que de ser el primer indicio por el cual la gente se iba en el país, el tema de la violencia, ha caído en tercer lugar. Ahorita estamos lidiando, como le decía el señor Alfredo Santos, que fue una de las personas que habló sobre el tema de las ausencias de oportunidades, y en ese tema es en el que se está trabajando ahorita. Querer tener un mejor empleo, querer tener acceso a un empleo y a una mejor calidad de vida es la causa número 1 por la que los hondureños están saliendo, y en segundo lugar la reunificación familiar, y en tercero ha caído el tema de inseguridad. No sin esto, los trepan de la mano, y en los 3 debemos de trabajar cada uno, no solo el gobierno, o sea, porque esto no es un trabajo solo de nosotros, sino que también la AMON, que está comprometida en el trabajo, y también de todas estas organizaciones y empresa privada que tenemos que juntos, Raúl, trabajar acá en el país para darles mejor condición de vida. Usted leía ese documento y ¿qué hacía María Guzmán allá? O sea, ¿qué hacía su pequeña niña? O sea, ¿qué crimen ha cometido esa niña para ser llevada a un centro de detención junto con su madre? Ninguno, Raúl. Solamente el querer tener una mejor calidad de vida, y como lo ha dicho el presidente, migrar es un derecho humano. O sea, el poder es un derecho humano en cualquier lugar del mundo. No lo incentivamos, no tenemos como política de Estado incentivar que la gente se vaya. Al contrario, nosotros queremos seguir trabajando para brindarle las oportunidades acá, pero es entendible, Raúl, que cuando usted se siente atado, la gente lo que piensa es en salirse del país e irse. O sea, no importa en qué condición estén. Y hacen esta ruta migratoria peligrosa, porque sí es peligrosa, desde que salen del país, Raúl, hasta que logran llegar, pues los que logran llegar a la frontera. Abogada Sally. Bueno, estas notas ya las estamos viendo día con día, donde en diferentes medios escritos, televisivos, ¿no? Y en muchas redes sociales se están compartiendo estos dramas que está viviendo la población por estas medidas que se están tomando, y bueno, inmediatamente sale entonces acá sobre hasta qué punto, en este caso Estados Unidos, está tomando atención a los procedimientos que deben de seguirse en razón del respeto de derechos de estas personas, que aun cuando están indocumentadas están sujetas, son sujetos de derechos, y
Y ahí es también donde hay una labor de seguimiento, de monitoreo de todas estas situaciones, no solamente para documentar el caso en razón de tener el registro, ¿no? de quién es esta persona, sino también de las acciones judiciales, porque hay que también entender que se tiene que insistir en denunciar. Ya sabemos los resultados que han habido en las cortes en Estados Unidos para ordenar medidas para prevenir, en este caso, ¿no? En algunos casos, lo que es las deportaciones en función de revisar la situación, ¿no? que están alegando, o esa oportunidad que se le dan a las personas para que puedan demostrar que pueden acceder a una regularización migratoria. Pero otra situación es frenar los abusos que se están cometiendo en los procesos que se están siguiendo, y es ahí también donde esta labor no solamente implica el trabajo, ¿no? de organizaciones de migrantes que estamos viendo que son muy activas, esa cercanía que deben de tener los gobiernos de los nacionales de estos países. Sí. Con esas organizaciones de migrantes. Sabemos que se han establecido alianzas, es mantener esas alianzas, no solamente para acompañar a los casos en lo que es la regularización migratoria, sino también en denunciar este tipo de situaciones, porque no de ninguna manera se puede escudar, ¿no? en detrimento de las personas los abusos en este estandarte que están teniendo de no más migración. Pero yo creo también que estamos frente a una expectativa de lo que va a ocurrir con este cambio de gobierno que ha habido en México, sobre la situación de los migrantes en ese país. Recordemos que México a la fecha es el país que más deportaciones nos está generando. Estamos acercándonos estamos muy cerca a la cifra de cierre del año 2017. El año pasado tuvimos cerca de 27,000 personas deportadas de México. Ya ahorita estamos teniendo cerca de 26,000 personas que están siendo deportadas de ese país. Eso sabemos que indica que se están tomando medidas en función de más, digamos, control en esa frontera. Habría que ver, como le mencionaba, qué es lo que va a ocurrir con este cambio de gobierno. Sabemos que México es estratégico para nuestro país, en razón de que si se cierra la frontera o se continúa con este tipo de medidas en Estados Unidos, los hondureños ya no van a ver a México como un país de tránsito. Las causas que generan la migración sabemos que persisten y las personas no van a dejar de migrar. Entonces, esa alternativa que van a ver en México, México lo sabe y bueno, habría que ver cuáles van a ser esas respuestas, ¿no? Y también de manera preventiva tiene que haber también una estrategia por parte del Estado de Honduras para poder, digamos, también tener ese acercamiento y tener claridad sobre cuáles van a ser la política que México va a implementar en este nuevo gobierno. ¿Va a ser más difícil cruzar a México? Bueno, ya estamos viendo que México está siendo bastante... Bueno, de por sí, perdone. Es complicado, sí. No, uno va a ir a la Embajada de México. Bueno, lo recuerdo, que vas a la visa. Sí, conseguir una visa. Recuerdo hace muchos años cuando iba a transmitir eventos internacionales, iba a México, o sea, conseguir una visa aquí en la Embajada de México no es fácil. No es fácil, es mucho más estricto. Sí. No, y definitivamente también aquí se suman también otros elementos que tienen que ver con todo lo que es la presencia del crimen organizado, ¿no? México sabemos que es un país donde hay mucha presencia de estructuras criminales que se aprovechan de los migrantes. Entonces, yo creo que aquí también hay un punto, y es esas consecuencias que pueden generar, ¿no? Este cierre de fronteras en Estados Unidos con el tema de la migración de los hondureños, en razón de ver a México como un destino, pero también la seguridad de los hondureños en ese país. Sí.
Sí, los climas de inseguridad se dan en todos los países, no solamente en Honduras. Y sí quiero hacer referencia a algo que en algún momento una de nuestras autoridades decía, y es que la responsabilidad de sacar adelante un país es responsabilidad de todos y de todas, indistintamente de donde nosotros nos encontremos. Como gobierno estamos haciendo nuestra parte, vamos a continuar trabajando y es importante hacerle un llamado a todos los hondureños que van a hacer las revisiones de sus casos y que van a buscar el apoyo, la ayuda o los servicios de un abogado. Tienen que hacerlo de forma muy cuidadosa ante aquellos especialistas que tengan la licencia para poder ejercer esa profesión en Estados Unidos y que puedan asegurarse de que sí les están dando seguimiento a sus casos, ya que se presta la situación, se presta para que ellos sean extorsionados y son personas inescrupulosas que se valen del dolor y de la necesidad de los migrantes para poder sacarles dinero. Eso se ha visto durante muchos años, así es de que estamos también haciéndoles un llamado a los hondureños para que puedan tener mucho cuidado con eso. También recuerden que son seres humanos y que tienen derecho a que se les respete como tales y que también tienen derecho a que se les siga el debido proceso en cualquiera de los casos que ellos estén enfrentando en ese país, no solamente ellos, sino que también sus familias. Quiero retroceder un poquito en lo que mencionaba don Abel, que llamó y hacía mención de que hace algunos años los consulados pues tenían bastantes dificultades. Y algo muy importante es que para que usted pueda dar solución a un problema, tiene que reconocerlo primero. Y eso es lo que se ha hecho. Se reconoció el problema que teníamos de espacios, de orden para dar la asistencia en cada uno de los consulados y se establecieron diferentes métodos de atención, lo que nos ha permitido tener un orden para brindar la asistencia a los hondureños dentro de las oficinas consulares. Todos los consulados fueron trasladados a espacios mucho más amplios. Como decía la vicecanciller Nelly, el consulado es un pedacito del suelo nacional, así es de que debemos de atender con dignidad a todos los compatriotas que nos visitan, así es de que sí les invitamos, si tenían el concepto de lo que eran los consulados antes, quiero decirles que es totalmente diferente y han sido visitados por algunos viceministros de la región porque están tomando el concepto que nosotros tenemos en la red consular hondureña para poder ellos implementarla en sus países. Tenemos una llamada desde la Vía Olímpica. Buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días a sus panelistas y buenos días al pueblo hondureño. Primero que todo, hacer una pregunta a sus panelistas y realmente decirles si estamos bien representados internacionalmente, porque no se ha visto así. Yo creo que tenemos que tener las personas ideales e idóneas para estos cargos, porque sinceramente yo a la vicecanciller nunca la he visto en un cargo de cancillería hasta estos momentos, igual a la canciller María Dolores Agüero, que incluso ha sido hasta trasquilada por otras personas internacionales en puestos que sí realmente representan. Y sería bueno hacerles una pregunta: ¿por qué tenemos tantos índices de migración? Tenemos demasiado desempleo, demasiados problemas de salud, porque esto mismo, aquí mismo en Centroamérica, tenemos países como Costa Rica, que los índices de migración son mínimos. Entonces esa es la pregunta que nos debemos hacer. Si realmente estos índices de migración son porque en nuestro país hay falta de oportunidad, hay falta de desempleo, hay falta de educación. Buenos días, licenciado, y quería ver si me pueden responder esa pregunta. Bien, gracias. Adonai Canales está en San Lorenzo Valle, en el sur del país. Adonai, buenos días. Buenos días, Raúl. Yo quería hacer una consulta a mujeres, porque en Atlanta... Bien, vamos a ver si recupera esta llamada desde San Lorenzo. Tenía yo por acá también unas anotaciones. ¿Qué pasó con el financiamiento del Plan para la Prosperidad que se impulsaba Guatemala, Honduras, El Salvador? Bueno, seguimos trabajando. Incluso ahorita
se está ya en el mes de septiembre, va a haber la otra reunión en continuación al primero que hubo, que si no me equivoco fue en Miami, Julio del año pasado. que fue en julio, ¿verdad?, del año pasado. Va a haber una continuación del mismo. Nosotros nos reunimos ahorita, si usted vio acá, los viceministros del Triángulo Norte más México, el Tricamex, estuvimos aquí en Tegucigalpa y se le dio ya la continuidad en este caso para que los presidentes o los cancilleres de cada uno de estos países pudiéramos continuar con este tema. Cada uno de los países centroamericanos ha puesto su parte, falta la contraparte estadounidense y hacia eso es lo que nosotros tenemos que velar. Recuerde que este involucraba 4 pilares, Raúl, y en estos 4 pilares está el tema de migración y nosotros desde Cancillería pues hemos hecho nuestra parte para tratar de ver cómo se mejora. Acá yo le quiero mencionar algo, Raúl. Aquí se trata, como lo decía Flavia también, y Sally, que aquí todos trabajemos en conjunto. Mire, acá no es de verlo ni como partidos políticos, ni como religión, ni como... No tenemos que hacer esas divisiones. Son seres humanos que por una condición X están saliendo de nuestro país. Me mencionaban un tema de las campañas de prevención que tenemos que hacer, pero aquí se trata desde aquel niño que está en la escuela, Raúl, hasta nuestras casas. Si tenemos una casa nosotros desintegrada, es un niño que va a estar desintegrado también en la escuela y por ende ellos buscan. Usted vio hace poco un estudio donde decía, Sally lo mencionaba hace poco, que había más del 20%, un 30% de niños en sexto que estaban pensando. Venga, pensando, cuando usted, un hijo suyo en 6º grado, no piensa en eso, Raúl. Está pensando más bien en cómo divertirse, en cómo seguir estudiando, cómo seguir con su familia. Entonces, claro que nosotros estamos conscientes de la situación. Nadie está diciendo que la gente, que estamos nosotros cumpliendo al 100%. Estamos intentando trabajar para un mejor país, pero esto es un concurso de todo y depende de la actitud. Si yo me levanto todas las mañanas de una manera negativa, no voy a poder salir adelante. Aquí hay de trabajar positivo para esta gente que está saliendo, porque mire, no solo el dato del adulto, es el dato del niño no acompañado. Raúl, ¿quién lo manda a traer? Lo manda a traer la madre o el padre que está en Estados Unidos que le paga un coyote. Ese coyote se lo da un pollero en México y eso no lo podemos tapar. Familias que están pagando $8,000, que venden todo. Raúl, ¿qué hace usted aquí con $8,000? Póngalos a trabajar aquí en su país, pero no le pague a una persona que está traficando con seres humanos por llevar un niño. ¿Y sabe qué pasa? Que si en el transcurso del paso por cualquiera de estos países que es la ruta migratoria y le pasa algo al niño, ahí queda tirado. O sea, y nosotros como Cancillería tenemos que ver a dónde está, dónde quedó y ver cómo lo logramos retornar. Sí, el cálculos en cuanto al impacto económico al finalizar el TPS. Bueno, en este caso, Raúl, ahorita tenemos que esperar los datos finales de cuántos de ellos han sido reinscritos. Como le mencionaba, nosotros tenemos más de 2,000 que lo hicieron vía los consulados. Ellos van a continuar trabajando. El TPS no significa un gran porcentaje como la gente cree en el tema de las remesas. Raúl, sí es gente que produce, sí es gente que trabaja, es gente luchadora e incluso gente que paga sus impuestos allá en Estados Unidos. El impacto lo van a tener ellos, Raúl, al querer mandar estas familias de regreso, porque es gente honorable, trabajadora y luchadora. Ese es el hondureño que está allá. Y ese es el hondureño que incluso hasta paga su seguro social y paga allá impuestos. Entonces, el impacto lo van a tener allá. La cantidad de remesas que ellos mandan es mínimo comparado al resto de hondureños que ya están de una manera regular. Sí, tengo la llamada de don Adonai Canales desde San Lorenzo Valle. Don Adonai, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días. Sí, lo escuchamos, Adonai, adelante. Buenos días. Yo le quería hacer una consulta porque estuve en Atlanta, Georgia, y ahí el consulado daba pena, pues. ¿Aló? ¿Se cayó, Fabricio? Adonai. Sí, le estoy escuchando. Bueno, lo escuchamos nosotros a usted. Adelante. Pues entonces yo le estoy yendo, yo estuve en Atlanta, Georgia, hasta el 2011, pero en el consulado de Atlanta daba pena, pues. Era que andarlo buscando como que en un building pequeño y una banderita desgraciada que tenían ahí para andarlo buscando ahí en Atlanta.
Y yo me fui porque tenía amigos salvadoreños y allá en Salvador y todo eso, los pasaportes los extendían más rápido. Aquí me tuvieron más de un año para que me dieran un pasaporte allá. Y me cobraban por mandarlo por correo y nunca llegaba. Hasta que, bueno, tuve que venirme, pues, y lastimosamente también mis hijos tuve que mandarlo porque aquí no había oportunidades para ellos. Ellos están allá, sea como sea, indocumentados y todo, pero ellos están allá haciendo algo que sea para ellos. Pero eso es todo pura mentira, todo lo que dicen ahí. Gracias. El cónsul de Honduras en Nueva York, Juan Diego, que está viendo el programa, ya no las hacen así, dice Juan Diego. Ya no las hacen así. Sí, de acuerdo a lo que estaba diciendo el señor, o sea que no. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando del 2011, la licenciada Flavia se lo mencionaba, hemos hecho una reestructuración en cada uno de los consulados desde el gobierno pasado. Lastimosamente, don Adonai y sus hijos están allá de una forma indocumentada. Acérquense al consulado. O sea, ya tenemos nuestra cónsul María Fernanda Rivera que con mucho gusto los van a estar atendiendo. Los consulados son completamente diferentes a lo que la gente cree que son. Creen que son espacios de aire acondicionado donde está un cónsul con su buen traje o con sus buenos tacones, aquella persona. Los consulados son completamente diferentes hoy en día. Ustedes van a ver personas que están día a día trabajando. Se extendió el horario de trabajo no solo por los tepecianos, también para todo el resto de la comunidad que sale a las 5 o 6 de la tarde y que pudieran estar ellos ahí y poder tener acceso. Se está trabajando los sábados también, Raúl, y hay consulados que incluso hasta el domingo, Raúl, dan atenciones. Las asesorías legales van a continuar, el trabajo va a continuar. Y miren, yo creo que el hondureño acá, tratemos de ver las cosas de Honduras en el extranjero, miremoslas para bien, o sea, no miremos la parte negativa. Usted estuvo en el 2011, yo lo invito ahorita en el 2018, que puedan sus hijos, ya que usted no puede, visitar el consulado y que le demos esta oportunidad a todos estos cónsules nuevos que están cambiando la forma de cómo debe ser el trabajo. El trabajo es para aquel hondureño que llega. Y mire, y voy a poner el ejemplo de Juan Diego. Juan Diego, cuando llegó, yo le dije, mire, cónsul, yo sé cómo es usted, yo lo quiero activo con la comunidad. Él llegó y él se sienta en la sala, él platica con ellos, él conoce de ellos y él va a los lugares donde estas personas viven. Pero hay personas que desde que él llega y dice buenos días, lo reciben con un insulto. ¿Y qué hace él? Le dice buenos días, aquí estoy para ayudarles, enseñen a ver cómo les agilizo, y se pone en una cabina y se pone a ayudar para hacer el trabajo más expedito. Aquí somos varios los que estamos trabajando para poderle dar la atención de una mejor manera ya. Y ojo, no solo Estados Unidos, el trabajo en México es arduo. Allá tenemos un grupo de 8 jóvenes que no paran todo el día, sin vehículo, Raúl. En taxi o en Uber o en lo que ellos consigan, se andan moviendo para arriba y para abajo para poderle resolver a la cantidad de hondureños. Y ojo, que la situación de los hondureños en México, muchos de ellos en estado de calamidad, mutilados, golpeados, psicológicamente afectados, con abusos sexuales, niñas, niños que son llevados por traficantes, que están en lugares de trata. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ver. La gente cree que el cónsul llega y que gane grandes sueldos. Nada que ver, Raúl. O sea, es gente, mire, y se lo voy a decir, es gente que de verdad le está dando un servicio al país. Bueno, eso sí, lo tenemos claros. No crean que los embajadores, cónsules ganan grandes salarios. Eso no es cierto. Somos un país con grandes limitaciones económicas y así es igual el servicio diplomático. Yo conozco un amigo que lo nombraron en un importante país de Europa como embajador y el hombre mejor se vino, porque no podía cubrir con su salario el alto costo de vivir en ese país. Sally y mis invitadas, la llegada del presidente López Obrador, ¿qué representa para Honduras? Presidente de México. Sí, bueno, yo, de manera rápida yo quisiera también reaccionar a esta llamada de teléfono sobre que tiene que ver con las causas, pero también con la respuesta que se ha venido dando a lo que es el abordaje de la migración de hondureños. Ya lo mencionaba la directora de Asuntos Consulares sobre el reconocimiento que hubo a este abandono, ¿no? Sobre lo que es la protección consular como un derecho también que tienen las personas en razón de la respuesta que tiene que haber por parte
de sus estados a esas necesidades, porque no dejan de ser hondureños en este caso. Pero también en general la respuesta a la migración de hondureños, vemos que concretamente, ya lo hemos dicho en varias ocasiones en este espacio, se vino a dar a partir de esta alerta, de esta alarma que se dio en el 2014. Y bueno, ¿qué pasó antes de 2014? No había institucionalidad que pudiera, digamos, tener esa atención que vemos en este momento, que sabemos que implican todavía retos importantes que no se van a resolver tampoco en pocos años. Eso se tiene que reconocer también, que las causas que generan migración son estructurales, son extremadamente complejas. Tiene que haber una respuesta inmediata a la situación de las personas que están ya migrando y que migraron, ¿no? Y que están con todas estas necesidades. Y se tiene que insistir en eso, ¿no? Se tiene que insistir en seguir organizando esa institucionalidad, seguir organizando estas estrategias de manera bilateral o multilateral con los estados a los cuales los hondureños están llegando. Y en ese punto específico, el acercamiento que tiene que haber y que seguramente esperemos que ya se dé, ¿no? en ese diálogo abierto con este nuevo gobierno en México, y que va a ser sumamente importante, estratégico para este escenario que estamos viendo, como mencionaba, de cierre de fronteras, y que va a ser fundamental, ¿no? Esa relación que pueda haber desde los espacios regionales y de manera bilateral entre Honduras y México. Estamos al cierre del programa. Abogada Sally Valladares, ¿qué viene para usted? ¿Qué analiza? ¿Cuál es el futuro de los hondureños en Estados Unidos y en sí para el país? Esto de la posición de Trump, la posición de López Obrador, la posición de los 3 países del Triángulo del Norte. ¿Su análisis cuál es? Bueno, lamentablemente esto no está en manos de ellos. Eso es algo que seguramente se ha venido creando esa conciencia, que es algo que no depende de ellos, desde la perspectiva de lograr esa regularización en Estados Unidos, pero también que sí hay una responsabilidad de tener esa asesoría correcta, de tener ese acompañamiento tanto del mismo gobierno como por parte de las organizaciones de migrantes en ese país. Pero también aquí es insistir en este seguimiento, en ese acompañamiento que tiene que haber, y lo que vemos pues es una incertidumbre. Sabemos que ahora en noviembre van a haber elecciones, ¿no? Y el Congreso de Estados Unidos pues hay mucha expectativa sobre las decisiones que se puedan tomar, no solamente con TPS, estamos hablando de una reforma migratoria donde pues hay mucho lobby con los diferentes actores. Y bueno, también tenemos por otro lado estas acciones que están pendientes de resolverse en cortes en Estados Unidos. Es decir, hay toda una expectativa que genera una incertidumbre, pero que de una u otra manera pues también hay una esperanza de respuesta. Abogada, gracias por haber Muchas gracias por la invitación. participado esta mañana. ¿En qué momento el país va a comenzar a sentir los efectos de este fin de TPS? La directora general de Asuntos Consulares, Flavia Zamora, que también le agradezco su comparecencia esta mañana. Gracias, licenciado. El TPS llega a su fin, pero las deportaciones no pueden darse de una forma masiva. Como lo hemos dicho, los casos van a ser revisados caso por caso. El tema migratorio... Perdón, mensualmente, ¿cuánto? Porque yo recuerdo que viene un avión a San Pedro y otro a Tegucigalpa y siempre vienen llenos, gente que viene deportada. ¿En cuánto va a incrementar esto o se mantendrá el mismo flujo? Se va a mantener el mismo flujo. Se va a mantener el mismo flujo, la misma cantidad de vuelos, eso es lo que se va a mantener, y a eso me refiero cuando le digo que no van a haber deportaciones masivas, porque las personas creen que estos 44.079 tepecianos más su familia van a venir al mismo tiempo. No va a ser así. El tema migratorio ha sido una prioridad en la agenda del presidente, continúa haciéndolo. Él sigue haciendo los acercamientos con los países que tienen un vínculo directo con el tema migratorio para los hondureños.
Como autoridades estamos a la expectativa de las reformas migratorias que se puedan dar en Estados Unidos y confiamos en Dios de que puedan ser de beneficio para nuestros compatriotas. Se ha realizado un trabajo conjunto con organizaciones de hondureños, con la sociedad civil, y esto de alguna manera nos ha fortalecido porque se han integrado diferentes actores para poder darles una respuesta oportuna a nuestros compatriotas. Finalmente quiero decirle a todos nuestros compatriotas en donde ellos se encuentren, ya sea aquí en Honduras o fuera, que los mejores embajadores del país somos nosotros mismos. Afuera nos van a ver como nosotros queremos que nos vean. Así es de que no olvidemos eso. Demos siempre la mejor cara de nosotros. Siempre estamos comparándonos con otros países y nosotros tenemos mucho que dar. Lo hemos demostrado y sabemos que podemos lograr grandes cosas si trabajamos en un mismo sentido. Gracias a la directora de Asuntos Consulares, Flavia Zamora. Recomendaciones para los hondureños, vicecanciller, que no se inscribieron en el TPS, que sus familias la están viendo a usted en este momento, o que nos ven en los Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Todos los días tenemos reportes de la gente que nos ve por Centroamérica TV y su análisis de lo que va a pasar a partir de esta madrugada donde ya no hay más TPS. Sí, Raúl, decirle a todos ellos, aquellos que por X o Y motivo no se acercaron o no llenaron su solicitud en línea, su reinscripción al TPS, que pidan una cita con nuestros cónsules. Nosotros vamos a estarles girando a ellos una circular donde cada una de estas personas sea atendida personalizada por el cónsul de cada una de las áreas y que puedan recibir la asesoría legal gratuita como el presidente lo ha solicitado. Cada caso es diferente. Ellos sabrán por qué no se han reinscrito, pero que no nos vean a nosotros como que no estamos ahí para ayudarles. Al contrario, que no tengan miedo, que no tengan temor. Temor solo a Dios, Raúl. Que se acerquen al consulado para poderlos asesorar y ver qué otra opción pueden tener. Si la condición de ellos ahorita se vuelve irregular, nosotros estamos para ver de qué manera les ayudamos para que puedan lograr ellos su permanencia. ¿Qué va a pasar? Raúl, el trabajo va a continuar, no vamos a parar. En los consulados vamos a seguir trabajando con las asesorías legales. La instrucción del presidente ha sido clara y precisa, son 18 meses de trabajo. Como país nos vamos a preparar para aquel que quiera retornar. No van a haber deportaciones masivas, son 3 aviones los que llegan hoy en día, de 3 a 4 por mucho durante la semana, ciertas semanas del mes a San Pedro Sula. El resto llegan vía bus o camión a Omoa, que es el otro centro de atención que nosotros tenemos. Vamos a seguirlo recibiendo y atendiendo a cada uno de los retornados o deportados, porque somos hondureños y todos debemos de ser tratados como lo que somos, como seres humanos. Esperamos en Dios que todo se resuelva. Todo aquel que esté en una situación irregular en Estados Unidos, el llamado es que se aboque a los consulados para poderles ayudar. No queremos ver más hondureños que les estén tocando la puerta y que los estén sacando de sus casas. Nosotros queremos hondureños que duerman en paz y que estén tranquilos, y nosotros estamos en cualquier consulado que esté en cualquier lugar del mundo, estamos para atenderlos. Vicecanciller. Gracias, Raúl. Gracias por su comparecencia esta mañana y gracias a Flavia Zamora, también directora general de Asuntos Consulares, y a la abogada Sally Valladares, coordinadora del Observatorio de las Migraciones Internacionales. Gracias a ustedes por su amable y gentil sintonía, permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Que estén bien.